Para personas inquietas, Capital Radio. En la 10 comienza El Sedazo. Un programa coordinado y dirigido por Vicente Rodríguez. Un espacio de tertulia para comentarles hechos sucedidos y acontecimientos. El Sedazo, la actualidad en su casa. En El Sedazo filtramos las noticias, las finas caen. Le comentamos lo gordo. Señoras, señores, bienvenidos, bien hallados este tiempo de radio con ustedes aquí en su emisora amiga La 10 Capital Radio y en su programa, espero que amigo, El Sedazo, La Cernidera. Hoy, día complicado, día de fin de temporada, pero también fin de ciclo. Hemos llegado a un momento en el cual, pues bueno, terminamos temporada, como es preceptivo en esta emisora, que el mes de agosto es descanso. Pero nosotros, bueno, yo he decidido hacer un fin de ciclo también, después de 12 años y 531 programas, parar. Fin de ciclo significa parar. No se sabe por cuánto. En principio puede ser poco, puede ser mucho o puede ser para siempre. No lo sé, tampoco lo tengo decidido, pero sí es verdad que hace falta de vez en cuando hacer un cambio de ritmo, un cambio de ciclo. Y bueno, pues eso es lo que corresponde. Hoy no tenemos a Sabrina Martín, que está de vacaciones ahí, que nos mandó fotos de su crucero, que me parece muy bien. Que disfrute de sus vacaciones. Desde aquí un cariñoso saludo, la echamos de menos y la seguiremos echando de menos, igual que a Estefanía Hernández y que voy a decir yo de Luis de Miguel, que desde el 24 del 1 de 2014 está aquí y se mantiene aquí. Muchos años. 12 años en antena y entonces, bueno, darle las gracias, como no puede ser de otra manera, otra vez a nuestro director Miguel Ángel González Suárez por habernos permitido esta oportunidad en aquel momento y ahora, lógicamente, pues después de 12 años no podemos decir sino gracias. Gracias por habernos permitido esa oportunidad y yo creo que, bueno, hemos consolidado un poco el programa después de 12 años y la gente, córtala de sintonía si quiere, Jesús. Hemos consolidado pues un tiempo de radio en el cual algunas personas nos oyen, a veces más, otras menos, pero bueno, algunas personas nos oyen y nos reconocen por la voz. Bueno, yo digo algo también. Dígalo usted. Yo estaba aquí también 14 años, empezamos juntos. 12 años. 12, empezamos juntos. Y la verdad es que he sido muy feliz aquí. Me gustaba hacerlo. Se te nota. Cuando me llamaron a ver si quería venir tal, yo dije, estas cosas. Se te nota, Luis. Y de luego felicitar a la persona que nos ha guiado. Hombre, lo hace muy bien. Tengo que decirlo porque es verdad. Yo sin todos los que han pasado por aquí, porque además ahora no somos sería amigos. Nada. Sí, por supuesto. Claro. Nos seguiremos viendo, pero sí que de verdad que echaríamos de menos la que lo hacen muy bien. Bueno, seguiremos en contacto porque nuestra amistad trasciende de este cubículo, gracias a Dios. Pero bueno, ha pasado mucha gente, lo dije el otro día y lo recordaré, Antonio Molano, Rosario Pino, que son los fallecidos que conozcamos, de los que han pasado por aquí, pero han pasado muchas personas. Yo el otro día me puse a hacer memoria y han pasado unas cuantas, fueron dejando. No, o van cambiando cuando una persona viene, pues porque puede, pero si las circunstancias de su vida, de su trabajo le afectan, cambian, pues se tiene que ir, porque lógicamente de aquí no se cobra nada. Yo creo que desde el inicio quedamos tú y yo. Sí, nada más. Bueno, yo creo que a veces en la vida se cumplen ciclos. Y hoy estamos cumpliendo un ciclo y lo estamos terminando. Pues no sé, nos llevará donde nos tenga que llevar. Yo creo que siempre los cambios son para bienes y de vez en cuando dar un cambio de timón. Yo todavía no lo he dicho a los amigos que nos escuchan. Sí. Como nos escuchaba mi mujer siempre. Pero estoy seguro que el día que lo diga,
lo van a sentir, porque dicen, lo hacéis muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que yo creo que claro. teníamos una temática de el tratar los temas al día a día, normales, normales de la vida, y cada uno teníamos opiniones muchas veces diferentes, contrapuestas, pero en la variedad está, en la variedad de opiniones está el que podamos, entendernos y estar adelante. Bueno, Jesús Toranzo, el hombre que sin él sería imposible llegar a ustedes, el que maneja los mandos de esta nave, que esperemos que llegue a buen puerto. Programa número 531 de esta 12ª temporada con ustedes. Ya lo dijimos, desde el 24 del 1 de 2014 estamos aquí. La 10 Capital Radio, pues nuestra emisora, nuestro referente, que ha dado Luis muchas vueltas, porque en aquella época no era la 10 Capital Radio, relacionado y metido con el tema del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Seguiremos siempre como socio en su momento, pero bueno, la vida siempre tiene momentos y oportunidades y tiempo. Bueno, pues los tiempos son los que son. El Arcángel San Gabriel también, que nos encomiende y nos haga pues ser lo más... Sí, en el fondo, gracias a él. En el fondo, que también nos ha protegido. Ha echado una mano, ¿no? Con sus alas nos ha protegido. Sí. ¿No? Yo también lo echaré de menos. Bueno, echamos de menos, vamos a echar de menos todo. Claro. Porque los jueves van a ser diferentes, pues sí, pues totalmente. La verdad, porque la vida es así. Pero bueno, tenemos que cambiar, es decir, tenemos que modernizarnos y dar a veces golpes de timón en la vida. Y bueno, lo que nos toca. Lo importante es no parar y hacer cosas variadas y seguir y mantener la amistad, que es lo más importante. Exactamente. Entonces, mantener la amistad. Yo creo que ahí, de en aquel momento ahora, pues ha nacido efectivamente, se han ido incorporando personas, pero ha nacido esa amistad y ese cariño, y hay que mantener. Bueno, últimas grandes mujeres de la temporada y de la época un poco y de la era esta. Eso lo aplaude la gente. Me llama y me dice, son los únicos en el mundo que hablan de las mujeres tanto tiempo y también. Digo, coño, lo que se merece. Dice, que es bonito que lo cuenten. Te voy a decir una cosa, es decir, es que nunca en una radio hemos oído una cosa de esa. No, es que no se oye, es decir, que, y además te digo eso, no porque sea que se oiga o se deje de oír, sino lo gratificante. Y ver lo que hicieron y no solo gratificante, y el conocimiento, el aprendizaje. Gente anónima que tú dices que tú no conoces. Gente anónima, efectivamente. Entonces yo ahí... Y mujeres que se lo merecen altamente. Exactamente. Y que se han pasado desapercibidas en la vida. Toda la vida. Porque hay muchas veces, el 99,9% de los nombres yo no tenía ni idea. Tampoco, ¿no? Lo tengo que decir, pero bueno. Hoy terminamos con una española, fíjate tú qué casualidad. Beatriz Bernal, desafiando las normas del siglo XVI que obligaban a la mujer al silencio, la obediencia y el encierro doméstico. Esta vallisoletana, y comparte nacimiento con Luis, osó publicar la novela Don Cristalián de España. En la España del siglo XVI, cuando las mujeres no tenían acceso a la educación y la creación literaria era de un ámbito dominado por los hombres, Beatriz Bernal, que nació a principios del siglo y murió hacia 1580, según algunas fuentes, no quiso renunciar a su pasión y se convirtió en escritora. No solo eso, su desafío fue aún mayor, pues escribió una novela de caballería, género reservado entonces a los hombres, tanto por sus autores como por sus protagonistas. No obstante, y aunque le pusieron alguna traba, Beatriz, que pertenecía a una familia noble, recibió una sólida formación y enviudó 2 veces. Consiguió en 1545 que le publicaran Cristalián de España. La obra relata las hazañas del príncipe Cristalián de Traspisonda, quien recorre el mundo en busca de aventuras y se enfrenta a los monstruos, magos, encantamientos y desafíos fantásticos, y alcanza tan éxito que fue traducida al italiano. Más allá de su trama, el libro destaca por el protagonismo que Beatriz concede a sus personajes femeninos. Si hasta entonces en los libros de caballería la mujer era un ser desvalido y pasivo, en Cristalián de España las mujeres deciden, luchan, actúan e influyen en el desarrollo de la narración a lo largo de las 800 páginas de la obra. Ahí están la infanta Minerva, que se viste de caballero para vivir cuantas más aventuras mejor, y las brujas y magas, tan sabias entre ellas, que prefieren no casarse,
una idea que la escritora repite en varios pasajes de la historia. Y esta perspectiva tan revolucionaria en el siglo de oro español convierte a Beatriz Bernal en una figura adelantada a su tiempo. Pues es lo que hemos hablado, es decir, adelantada a su tiempo. Pues sí. Pues muy bien, claro, pues y además muy bien. ¿Y por qué no, coño? ¿Por qué se ponía tantas pegas para que una mujer como esta? A ver, a lo mejor se ponía las pegas por educación, por es la sociedad. Pero eso fue lo que la impulsó seguramente en hacer frente y traernos esa novela tan importante. La sociedad era así. Y yo sinceramente, pues, he aprendido uno tanto, de tantas mujeres muy válidas y muy maravillosas en el sentido de que hemos hablado de 20.000 inventos y todo están las mujeres detrás, o las cosas que cambian, las cambian las mujeres, aunque tengan que luchar con el sistema que no las dejaba. Pero es por eso, también salen por eso, porque necesitan hacer algo, necesitan darse a conocer, necesitan salir. A lo mejor les llevó a eso, la rabia de no me dejan, ahora lo hago. Lo hago más estupendamente. Pero lo hicieron de maravilla, lo que pasa es que también es verdad que la historia ha sido muy cruel, muy dura, porque no las ha aislado. Es decir, es curioso en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, no en España, no, a nivel mundial. En todo el mundo. Pero mira y en algunos países peor aún. Y que nosotros no hemos hablado de España solo, hemos hablado de mujeres del mundo. Efectivamente. O sea, mujeres que han sido tan importantes en 20.000 cosas que ahora me viene a la mente que no es tan antigua. El código, la mujer esta que descubrió el código para el tema de los partos de las mujeres, el protocolo, y eso hace 60, 70 años, no hace más. Y que eso hoy en día sigue siendo el protocolo, sigue siendo el que ella inventó en su momento. Entonces, yo qué sé. Es que quien lo sabe es quien lo sufre, o sea, claro. ¿Quién mejor lo va a saber lo que se debe hacer que la propia mujer, ¿no? En el momento ese. Que ahí nadie le puede ayudar, tiene que hacerlo sola. Además, mujeres con agallas, mujeres con totalmente. Yo te digo, y tengo que demostrarlo y lo han demostrado. Sí. Y yo tengo que decir que hay tantas mujeres válidas, anónimas, tantas mujeres que en su silencio han hecho tanto por su familia, por la sociedad y que a lo mejor pasan desapercibidas. Y yo siempre he dicho que esto es un reconocimiento. Y te digo, y abandonadas al final. Bueno, también. No, y maltratadas, aparte de ultrajadas, maltratadas me refiero incluso por la propia, el contorno que tienes, ¿no? Por la familia misma. Si tú sobresales en algo, a lo mejor los propios enemigos los tienes en tu familia o en el trabajo, los compañeros de trabajo, lo que sea. Y son tan necesarios. Yo hace mucho tiempo que llevo diciendo que las mujeres deben pasar más al poder, en el sentido, porque tienen un don, que es el don de saber estar, de controlar más la situación. Y moderar. Es que esa es importante. Esa es la palabra, ser más moderada. Es indudable que hablar de todo, como hombre y como en botica. Y que siempre se intenta. Indudablemente han sido capaces de demostrar que son capaces de hacer cosas estupendas, tanto buenas o mejores que los hombres en algunos casos. Pero han demostrado que cuando dan el salto, es decir, ahora me acuerdo, porque me vino a la mente, en su momento, Aniorama, que la política era de hombres, y ella, y mira dónde está, sigue estando la primera alcaldesa de La Laguna, la única que hemos tenido. Y en el Parlamento hizo un papel magnífico. Y en el Parlamento español, por supuesto, está ahora en el Parlamento Canario. Rosa Dávila, que después de 104 años de historia del Cabildo, pasa al frente y mira la gestión de ella y de su equipo. Es decir, yo creo que cuando le dan las oportunidades a las mujeres, demuestran que son mucho más válidas, desde mi punto de vista, que los hombres. Es una opinión personal. No, hay hombres también muy válidos, pero ya te digo, la sorpresa en la mujer es porque no es lo lógico, no es lo que se debe o lo que se ve a simple vista, ¿no? La mujer le cuesta más llegar muchas veces a le cuesta muchísimo más. Porque todos son más o menos pegas. Claro. Y luego a la decisión que tienen que tomar. Por eso cuando llegan, pues se centra uno más en ella. Pero es lo que dices tú, yo creo que la clave es lo que tú dijiste, Estefanía, que saben conciliar. Sí. Tienen un don que a lo mejor los hombres no lo tenemos, o lo tenemos más pequeño. Porque lo tenemos aprendido, porque en la propia casa tienes que hacerlo. O sea, en la propia casa la mujer tiene que hacerlo. Las madres, las nuestras, las madres son conciliadoras. La labor de una madre con sus hijos. Y además siempre es verdad que los padres como que
yo no digo que seamos todos iguales, pero no, bueno, pero es verdad que siempre tenemos un papel, un rol distinto, que las mujeres intentan compaginar, claro, de que ese rol no sea el de el ogro, el correcto, malo, es decir, y siempre las mujeres, efectivamente, la cuna de todo el tratamiento es las casas, pero que digo yo de que qué poco reconocimiento se le tiene a las mujeres. Yo creo que con eso termino diciéndolo, en el sentido de que no se valora. No valoramos lo suficiente el trabajo. Antiguamente, excepto algunos, que siempre hay de todo en la Viña del Señor, siempre hay gente, pero Canarias era matriarcal. O sea, la mayoría de las mujeres, por lo menos en su casa, fuera no porque estaba mal visto, pero dentro de su casa mandaba. Yo me acuerdo, ¿Siempre? Mi abuela, que tenía unos cuantos, no tenía hijas, sino tiene hijos, varones, y ella, oye, cuando se imponía, se imponía. O sea, ahí no checaba a nadie, ¿no? Me parece que una vez lo dijo Luis. Pasado el tiempo, tú vas valorando, por ejemplo, los encajes de bolillo que tenían que hacer las madres para sacar las familias adelante. Y yo me pongo a pensar en mi madre. Y yo digo, ¿cómo ella, con los recursos limitados que tenía en aquel momento, solo el trabajo de mi padre, podía hacer todo lo que hizo? Y no nos faltó nunca de nada. Claro, y ¿sabes lo que son? Que los mejores chefs son esa gente que con poco hacen un montón de cosas, porque a veces hacían comida con cuatro cosas, porque no tenían para más. Y ahora valoro yo, por ejemplo, cuando decía, hacías un potaje y decía uno con gofio y uno sin gofio. Exactamente. Era para llenarte la barriga, ¿no? ¿Y cómo educaban a los hijos? No, por supuesto. Yo soy el mayor de 4 hermanos. ¿Y cómo lo llevaba mi madre? ¿Y cuando tiraba la alpargata, qué? Claro, hombre, por supuesto. Claro. Pero fíjate que se reía ella, y te voy a dar, porque va a venir tu padre y se lo digo a tu padre. Sí. En los potajes de antes no importaba que faltara algún ingrediente. Si faltaba no importaba, había otra cosa. Si faltaba cebolla, había otra cosa. Pero el potaje se hacía, ¿no? Sí, y con sabor, porque llegaban a hacerlo para que la gente... Y digo el potaje porque es una anécdota, pero por ejemplo en mi adolescencia no me faltó nunca de nada. Y yo hoy me pregunto, ¿y cómo lo podían hacer? Hizo? Pues lo hacían. Sin embargo, mi padre imponía el orden, ¿no? Pero como mi padre era la figura de, se lo digo a tu padre dice, Luis, eso que le dijiste a tu madre no me gusta. Y yo decía, oye, quieto. No me lo decía mi madre, me lo decía él. Yo no tengo la imagen. Algunas veces decía mi madre, no hagas mucho a casa, papá. Yo no recuerdo el tema patriarcal de mi padre, fíjate, tú no lo recuerdo. Patriarcal me refiero que sea la figura, sí es verdad que era diferente, ¿no? Sí, era diferente. Pero que te pones a pensarlo y dices tú, oye, ¿cómo podíamos salir adelante? Dios mío. Para el padre en aquel momento era también un papel de verdad injusto, porque tampoco disfrutaba de los hijos como se tenía que haber disfrutado, pero los hijos disfrutas tú pues estando con tus hijos, jugando, y a veces que no se atrevían ni a jugar con los hijos, muchos de ellos. No, sí. Por llevar ese estatus de ¿sabes? Y entonces eso sí que es verdad que es un papel injusto para los hombres en aquel momento. Era un poco el rol que había, las cosas son otro momento. Pero que no se ha valorado a las madres, por supuesto, ni a las mujeres tampoco, en la justa medida que el éxito de las cosas, y lo hemos demostrado aquí durante 12 años, muchas de las cosas que disfrutamos, que tenemos, que se han inventado, están en la mano de la mujer. Sí. Yo recuerdo detalles, porque es que claro, son tantos años, ya con los años que tengo yo, pues no vean. Pero de todas maneras, mi padre nos leía cosas por la noche. En la época que no había televisión, claro. No había nada. Entonces nos ponía allí mis hermanas muy pequeñitas y yo. Y entonces yo me medio dormía y mi padre decía, Luis, te estás durmiendo. Y mi madre sé que decía, deja que duerme el chico, que lo tienes amargado con tus charlas. Y decía, pero no lo dejes, decía mi madre, no lo dejes. Y todo, eso que falta ahora, el estar reunidos, cenando, almorzando, desayunando, es que ahora no hay, y eso sí que se debería recuperar. Porque es tan importante estar todos rodeados en una mesa y hablar de todo, los problemas del día. Yo me enfado con mis hijos a veces, porque no siempre, la verdad, porque gracias a Dios no puedo quejarme, pero vas a comer y tienen el móvil al lado. Exactamente. Tienen el móvil para la puñeta. Exactamente. Eso sí es verdad que deberíamos recapacitar y dejarnos, cuando estamos en la mesa, cuando estamos reunidos con la familia, intentar quitar todo lo electrónico pero que hay alrededor. hoy en día son todos redes. Sí. Los iPads. Pero se pierde mucho así con la familia. Sí, cuando vas... te llevan a estar solo. No hablar con tu
tu familia, a no nada, conocerte, nada. a cualquier problema, a hablarlo. O sea, de verdad que yo eso sí es verdad otra que lo he cosa hecho de que hacían menos. los padres en aquella época, al mayor, que yo era el mayor, Luis, cuidado con tus hermanas. Sí, eso Luis, también, tal. eso también. Luis, El mayor llévatela, tenía que... Pero tengo mucho cuidado por esto y por lo otro. O sea, yo era el responsable. Sí. Y cuando se reunían en San Antonio, en Breña Baja, que vivíamos, fíjate tú, se reunían algunos militares, iban a tomar alguna cosita por allí, tal y cual, me dejaban a mí, y había, entre todos, eran 16 niños, eran 15 niñas y yo. ¿Qué? ¿Qué, Jesús? ¿Qué? No, pues yo la digo, espera un momentito. Perdona, Luis, no, nada. digo no que había importa. 15 niñas, 14 y yo. Éramos Ya. niñas, porque todos tenían niñas. Y me ponían a mí de jefe de la manada. Las niñas me querían, las niñas me decían, no, Luis, puedo hacer esto. Bueno, pero era lo que uno aprovechaba. O el hermano Claro, hacía de padre. claro. El hermano cuando estaba supuesto. en las fiestas del pueblo hacía de padre, Pero es normal. había alguna niña mayor que yo, pero no le ponían de jefe, No, le no, ponían no. al hombre. Pero sí, Bueno. además siempre, y es cosa que es importante también, antes había mucho vecindad. Sí. Sí, Es claro, decir, tú tenías, tus vecinos eran casi Claro, tu familia. Yo claro. recuerdo unos vecinos de toda la vida que me llevaban para todos lados y ellos eran 5 y Sí. iban por la noche a las piscinas de Bajamar y me llevaban a mí. Mira, ¿entiendes? en el mercado mismo, pues había madres que no podían dejar a los niños en la casa y tenían que llevarlos. Y siempre estaban rodeando todo el mercado, corriendo. Pero fíjate que no solamente lo vigilaba su madre, sino el otro puesto que estaba en otro lado. Claro. Porque estaba pendiente a ver si se lo llevaban, a ver si se iba, estaban pendientes. O sea, era como una comunidad. Es diferente. Es una comunidad Es distinta a lo que hay, diferente. a lo que cambiado hay hoy. todo, ha cambiado Es todo. totalmente diferente el criterio de familiar que había antes lo que hay ahora. Antes Pero bueno, existía la familia, ahora menos. Ahora menos. sí, y Por no decir y la que no existe. vecindad era parte de También, tu familia. es importante. Porque antes, por ejemplo, yo mis padres nunca tuvieron coche. Por lo tanto, ¿quién era mi familia que estaba a lo mejor en tacos, no sé qué? Las veía de San Juan a Corpus. Claro. Pero ¿quién veía más? Pues mis vecinos. Claro. Claro. Entonces, Sí. a veces es lo que hay, es lo que te toca, el colegio, vecinos, bueno. Y cuando no teníamos teléfono, porque Bueno, o sea, Esa era otra. otra. que te ponía el teléfono había que pedirlo 2 años antes. Y Bueno. ibas a la centralita Oye. que tenías en cada pueblo, tenías una Claro, centralita. tú. Bueno, pues el que no tenía teléfono iba acá a la casa del que lo tenía Que lo para te- llamar. bueno. Marcabas al Sí. 09, Yo- me parece oye, que era el ¿tú te imaginas 09. algo de eso? Mira, ahora me vino a la mente, una tía mía, pues tendría yo, qué sé yo, 8 años o por ahí, era la única que en el vecindario de cerca del Cormoto tenía televisión. Bueno. Y entonces todo el mundo se reunía para A ver, ver, la a ver, serie, alguna serie que ver había. Bonanza, a ver. ¿Entiendes? Cosas, pero venían vecinos. Ya. Porque claro, a lo mejor eran 20 o 40 vecinos y la única tele era esa. Era Hay que esa, ver, y hay que se ver. Y iba. solo se veía un canal. Y se iban. Solo veíamos un canal. Sí. Porque, Y a veces Qué mediodía. y no, y después y cuando no es la carta de ajuste y cuando no era el cierre. Sí, el sí, cierre. sí. Y en Semana Santa música, etcétera. Verdad, son tiempos. en fin. Tiempos, pero bonitos después de todo. Era- porque yo te creo que reunías. sí. Era muy ¿Qué distinto. pasa? Que nos estamos haciendo mayores porque estamos recordando como los abuelos Por estos. supuesto que sí. Pero bueno. Eran mejor que los de ahora, yo creo, en muchas Yo de las creo- cosas. yo creo Sí, que hacíamos, el había, cariño y el- No sé sociedad. si mejor, diferente se Bueno, Sí, puede. la diferente. sociedad estaba más unida, eso es verdad. La Está sociedad claro. era. Era diferente. Sí, era. Tenía muchas más incomodidades y muchas poco. Y se ayudaban más, ¿eh? Se Sí, ayudaban. pero vivías en peores condiciones. Sí, Sí, indiscutiblemente. Pero se indiscutiblemente. ayudaban más, se Está ayudaban. claro. Bueno, Jesús, hacemos el corte de publicidad. Hacemos el corte de publicidad ya, ¿vale? Venga, volvemos en 12 antiamenes. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Esa voz que escuchas es tu armario pidiendo a gritos una renovación. Y en Webe lo escuchamos. Este viernes arranca nuestra gran campaña de descuentos con hasta un 50% menos en todas nuestras tiendas. Sí, has oído bien, hasta la mitad de precio en tus marcas favoritas. Dale una alegría a tu armario y ven a vernos. Webe, el destino de tus mejores compras, está aquí. ¿Estrés, molestias digestivas, dolor articular o problemas con tu salud cardiovascular? Quizá no necesites más productos. Necesitas un asesoramiento farmacéutico especializado en salud natural. En Forma Más Natural, tu parafarmacia más herbolario de confianza, te ayudamos a encontrar la mejor solución para ti. Visítanos en la Avenida de los Majuelos número 68, La Gallega, o en formamasnatural.com. Envíos a toda Canarias.
¿Me quiero cuidar? Voy a Farma Más Natural. Te digo una cosa, este verano soy turisla. ¿Qué es eso? Pues que me quedo en mis islas. Volver a mi playita, el olor a salitre, los sabores de mi tierra y ese sitio que nos sale en las guías. Porque hay lugares de aquí que forman parte de uno. Y eso, mi niño, es un orgullo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Este verano, cuida y disfruta de tus islas como solo tú sabes hacerlo. Orgullosamente Turisla. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Señoras y señores, volvemos aquí. Nosotros en los descansos seguimos hablando. Estaba hablando Estefanía de los servicios y de los precios de la vida. Es decir, ¿cuánta gente estaría contenta de pagar impuestos si tuviera unos servicios de súper primera calidad? Exactamente. Pero no los tenemos. Pero después te pones a compararlos con otros sitios y dices, sí, es decir, la sanidad misma la hemos criticado nosotros porque tiene defectos. Sí. Pero después resulta que miras en el espejo, por ejemplo, Estados Unidos, y dices tú, que tienen que pagar que una mujer para dar a luz le cuesta $55,000. Es decir, que para tener un hijo tienes que buscar las perras para pagar la sanidad. No hay sanidad pública gratuita. En Estados Unidos. Sí, pero hay una cosa... Que Estados Unidos, que es la cuna de... Sí, el movimiento del dinero es importante. Sí, pero estoy de acuerdo en una cosa y hay que ver también la otra parte. No te obligan a pagar un autónomo, no te obligan a pagar una seguridad social. Tú puedes elegir o bien privado o puedes buscarte cualquier otra cosa. No, pero allí lo que hay son seguros privados, claro, porque la sanidad no es pública ni es gratuita. Pero tampoco te obligan a pagar una cuota como nos pagamos aquí de 400 euros. ¿Tú te refieres que no entras en el régimen obligatorio? Claro. Vale. Allí no se obliga a nadie a pagar. Tú sabes que aquí hay muchos que pagamos 2 veces. Bueno. Pagamos privado y pagamos la seguridad social. Sí, totalmente. Entonces es obligatorio. Y eso es lo que yo creo que es injusto. Porque si después hubiesen servicios como guarderías infantiles para que la gente trabaje y que gratuitamente para poder... De 0 a 3 años las hay. Han mejorado las cosas, pero te cuesta un riñón buscarte por una persona mayor que esté en mal estado, buscarte una residencia. Esos servicios no lo hay. No. Entonces, oye, si ya pagamos impuestos, que es una barbaridad, porque ya te digo, los negocios este año, no sé cuántos llegaremos a diciembre. Oye, por lo menos los servicios que sean aceptables.
¿entiendes? Y que la gente, que para que la economía se mueva y la gente pueda trabajar. Sí, Estefanía, pero en España la iniciativa privada no se respeta. No se valora. Ninguna. Y ahí hay que ver la cantidad de gente que da empleo sí, que se mueve. Pero Luis, favorece las compras en las casas. No es lo que tú digas o diga yo. No se valora. Es decir, los datos están ahí. Más del 90% del empleo lo crean las pymes, pero como mínimo el 90%. Mira, en el mercado hay puestitos que son 3 metros por 2 y a lo mejor tienen 6 o 7 empleados. Cuando eso se vaya abajo, ¿cuánta gente se queda en la calle? El propio dueño y todo lo que él emplea. O sea, no se dan cuenta de ese tema. Pues ya te digo que este año, con la situación como está, yo no sé cuántos vamos a llegar a diciembre. Pero mira, Estefanía, la gente hoy en día lo que quiere ser es funcionario. Sí, claro. Y tiene razón. Y tiene razón. Yo me alegré enormemente. ¿Pero quién le paga a los funcionarios? Claro. No es eso, sino si tú, la bolsa que genera todo el empleo público es la privada, mayoritariamente, pues tendrás que fomentar eso. ¿Qué digo yo? Es decir, tú no puedes, vamos a ver, un país, desde mi punto de vista, yo no sé de macroeconomía, lo reconozco, pero un país no se sostiene por el empleo público. No. Por supuesto. ¿Quién paga al empleo público? ¿Es que tiene una maquinita ahí para hacer dinero? No, pero es que, es verdad que el funcionario contribuye con sus impuestos. Yo no te digo que no, pero su sueldo lo pagamos todos. No solo ellos, pero sí, vamos a ver, si en números redondos, me parece que ahora hay 22 millones de trabajadores en España, los empleados públicos son 3 millones y pico. Claro. Proporción, claro. Imagínate. Los 17 distintos. No, y después están los hay como 5 millones en grandes empresas, 5 o 7 millones, y el resto es pyme. Sí, son pequeños. De 1 a 10 trabajadores. A ver, que aquí en España, ricos y grandes empresas son 4. Y el resto es pequeño. Pero vamos a ver, que hay grandes empresas en España, sí, las hay, pero a nivel de empleo suponen esos 7 millones de trabajadores, 8, el resto hasta 22, quita los 11, 12, estamos hablando de que son 12 millones de trabajadores. Entonces, chicos, por Dios, ayúdanos, no nos pongan no me pongas la pata en el cuello. En Santa Cruz mismo están viendo. No, te estoy diciendo que en diciembre, esta mañana mismo estuve hablando yo con 2 o 3. En diciembre, vamos a ver quién llegamos a diciembre, porque ya te digo, está la cosa peleaguda. Es que no puedes pagar los trimestres. Es que no puedes pagar la cuota de autónomo 400 euros todos los meses. Es imposible. ¿Por qué? Porque suben todos los precios de los géneros. Tú intentas adecuarte para no subir mucho. O sea, al final... Sí, pero al fin... Y que luego tiene los 2 o 3 empleados que tiene, que hace que sí que hay que pagarle. Te digo, una de las que me habló esta mañana tiene 7 empleados. Pero el problema es que, vamos a ver, tú tienes obligaciones, muchísimas, pero derechos tienes muy pocos. Ninguno. Y el autónomo tiene ninguno. Porque eso que dice que si coges el paro, olvídate. Para tú cobrar el paro ha mejorado, es decir, vamos a ver, hay que reconocer que ha mejorado las cosas, porque hay que recordar que hasta hace unos años, no mucho, el autónomo no tenía derecho a paro. Sí, que ya es el colmo. Es decir, yo en un momento determinado dije, pero vamos a ver, yo tengo X empleado. Ellos todos tienen derecho al paro. Y yo que genero el trabajo y que hago el negocio, no tengo derecho a que si las circunstancias de mi vida cambian. Es que no tienes derecho a unas vacaciones. Porque no puedes irte. ¿Cómo te vas a ir? Te podrás ir unos días, pero si te vas, tienes el teléfono, es decir, porque estás en guardia permanente. Porque si quieres mantener el negocio. No, y si me pasa algo, ¿a quién llaman? Claro, no te puedes desconectar del negocio, no puedes hacerlo. Sí, chica, es duro, hombre. Es muy duro. Yo me imagino que desde los gobiernos pues habrán echado una cuenta diciéndoles que esta gente no podemos darles nada porque necesitamos meter aquí porque los gastos y tal. Pero no podemos ser, no podemos cobrar siempre lo mismo. Claro, que es que son hombre, los mismos, habrá que tener... Es que vamos a partiendo de la base de una cosa. Las empresas pequeñas, desde el minuto 1 estamos siendo recaudadores de Hacienda. Totalmente. Eso es otra. No, es decir, y sin cobrar un duro. Eso es otra. Porque a mí que me digan, ¿por qué si yo monto una empresa, si yo contrato a Estefanía, tengo que hacerle una retención, ingresarla, y yo por eso no gano nada? Todo lo contrario, si no lo hago,
clavada No, que te y pega. aparte de eso, incluso cuando tu empleado le debe algún dinero, tú tienes que hacer los trámites para descontarle el dinero del sueldo, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y si se hacen, si O sea, lo tienen todo hecho. Si se inscriben en un sindicato, tú tienes que pagar, Bueno. descontárselo, pero tienes que pagarle al sindicato la cuota sindical. Exactamente. Claro. O sea, Yo una vez me lo plantearon y digo, yo no pago nada. Para gambas. Yo no pago nada. Ellos quieren afiliarse. Que lo paguen claro. por su cuenta, en su cuenta. ¿Qué me está hablando a mí? ¿Qué hacen los sindicatos? No, es que la empresa, como tiene que pagarle, pues me paga a mí también. Y al final resulta que tú te veías siendo, digo, pero bueno, pues esto que soy. Pero es que ya te digo, es injusto lo que están haciendo con los pequeños. Es injusto totalmente. Y además la competencia que se ha impuesto en el mundo, pero los grandes a los yo pequeños, los llamo a todos, liquidando. somos los autónomos y la pequeña empresa somos corderos, porque todavía no salimos a la calle, todavía no vamos a protestar. Y esto sigue y sigue. Y claro, como no protesta, pues bueno. Te va echando más carga encima. Un poquito ahora, otro poquito después, y cuando ya estamos asfixiados. Y te digo que este año, yo no sé, la cosa está fea. No hay más que verlo. La cosa está fea este año. Pero Estefanía, tú lo sabes mejor que yo. Es decir, yo me pongo a pensar, cuando yo empecé a trabajar, ¿cuáles eran mis obligaciones? Y le han ido echando carga, pero carga a las costillas de los mismos. Sí, es decir, pero no ha aumentado tus ganancias ni no. No. Aumenta las cargas. Por ejemplo, mira, me parece muy bien, la prevención de riesgos laborales. Estoy otra. completamente de acuerdo, pero ¿quién la paga? La pagamos nosotros. Todo lo tiene que pagar la empresa. Pues claro, es tu obligación. Y quiero que se sepa que los impuestos que paga una gran superficie es lo mismo en proporción que paga la pequeña. Incluso la prevención para trabajador. O sea, todo lo paga el pequeño en proporción, no es tanto. Totalmente. Pero lo paga igual. No pueden defenderse como los grandes y hacen lo que quieren. Sí. Con los otros, lo que quieren. También es verdad que a nivel asociativo es verdad que yo he echado mucho de menos que los autónomos no estemos más unidos. Totalmente. Sí, también es verdad. ¿Entiendes? También es verdad. Tú sabes que la unión hace la fuerza. Y muchas veces el no hablar, el no estar unido y la rencilla de decir no, porque Luis tal, no, ya Luis no. Ay, si nos uniéramos, otro gallo nos cantaría, pero yo creo que no interesa tampoco que nos unamos. Los gobiernos no les interesa. Pero espérate, es que después te infiltran dentro gente para que rompa. Porque eso es así real, hasta nuestros propios compañeros. Ellos atacaban en cuanto nos defendíamos, atacaban rápidamente desde bueno, el eso poder. Lo sabemos tú y yo 40 veces, lo sabemos. El poder atacaban y sin embargo nos tenían miedo porque éramos capaces de hacer cosas. Eso no. Y te van buscando y te van buscando. Y lo que dice Estefanía, metían elementos subversivos dentro de las organizaciones para pulverizar. Y metían y siguen metiendo. Son políticos. Claro, y ahora son políticos. Ahora se dedican a la política. Es verdad, y ahora son políticos. Bueno, ustedes tienen mucha más experiencia. Y ahora son políticos, sí. Hombre, hay que pagar los favores. Claro. Vale. Ahora son políticos. Yo te ayudo a meterte aquí que luego te doy un cargo. Claro, y rómpelo. Tú métete aquí y rómpelo. Yo entiendo que una persona hoy en día quiera tener un dinero asegurado. Yo me preparo una oposición, estar 2 años trabajando como petudo, pero desde el momento que soy funcionario, hago mi trabajo, pero ya mi sueldo no me lo quita nadie. Nadie, para toda la vida. Yo lo digo por mi hija, es decir, mi hija lo sacó el año pasado y yo estoy contento de que lo haya sacado. No puedo decir nada, todo lo contrario, pero es verdad que es decir, mayoritariamente el empleo no es público. Pero tiene un privilegio. Y ahora no sé, pero antes tenía hasta un seguro para ellos. No, seguro ya médico no, ahora entras en el general, gracias a Dios. Porque que eso es una cosa que antes era injusto. Yo nunca entendí. Que será injusto. Yo nunca entendí que la seguridad social fuera para todos menos para los funcionarios. Yo nunca y Luis lo vivió, pero bueno, me parece muy bien. Él no es culpable del sistema, Dios me libre. No, pero esas realidades se han ido mejorando. Pero hoy en día tú vas a pedir una hipoteca como trabajador y no tiene nada que ver con lo que pide un funcionario. Las características, porque claro, tienes asegurado las perras. Claro, tienes entonces el banco te dice, no, es que me interesa. Tienes el seguro fijo. Y aparte es que tienen un estatus especial. Es decir, los funcionarios tienen unas características. ¿Por qué? Porque lógicamente tú dices, oye, yo traigo mi nómina y es la nómina oficial y para siempre.
Totalmente. Yo lo entiendo. No la voy a perder, la voy a perder Por nunca. el tema de probabilidades de que pueda suceder en cosas. En aquella época, cuando uno iba a un banco a pedir un crédito, una cosa de esa, lo bueno era si eras militar y de uniforme o decir rápidamente a qué te dedicabas, porque entonces el banco te lo daba, claro. No te hacía falta el trabajo, sino tu estatus, claro. Su entrada de... Pero vemos algunos que no, que tenemos que luchar por eso, por un préstamo. Y yo te digo una cosa, te lo digo porque mi hija he estado acompañándola para ver precios de hipoteca y ver... Yo no sé, es decir, no sé cómo la gente puede comprar una vivienda hoy en día. No, pero es que la mayoría no están comprando, es que está parado todo. No, pero se siguen vendiendo, Estefanía. Claro. Pero pues tiene que tener un buen sueldo. Porque... No, tiene que haber 2 personas que trabajen duro, pero porque, mira, un piso de, ponle tú, 290.000 euros, que no es nada del otro mundo, un precio de mercado. Aparte tienes que tener entre 60 y 90.000 euros para los impuestos, para esto, para lo otro. Y yo, pero ¿quién demonios compra? Yo la verdad que no yo me he quedado asombrado. Yo no entiendo quién puede comprar hoy un piso, porque madre mía. Y también el que fabrica los pisos tampoco va a perder dinero o dejar de ganar. Claro, pero es que ha subido tanto porque no hace mucho. Porque le han subido los impuestos también al Claro. No, y Luis, hay que reconocer una cosa, que si sabe que los tienes vendidos. Sí, claro. Ese es otro tema, es decir, también. Si yo sí le pongo 20.000 euros más, sé que los voy a vender. Claro, no importa que ponerse. Pues oye, pues tampoco puedo y a mí me parece muy bien que las personas ganen dinero. Claro. Pero yo lo que ha pasado con la vivienda pública en España. Pero no hay ese equilibrio. No lo hay. Pero el equilibrio no existe, Estefanía, porque hay un desequilibrio de la vivienda pública. Totalmente. Al no haber vivienda pública, los que no tienen recursos, ¿qué hacen? No, y encarecen el privado. Al no haber la pública, encarecen. Claro, el promotor dice, coño, pues yo voy a hacer una promoción, en el centro de La Laguna, imagínate. Pues vale 350.000 euros. Le puedo poner 400.000 porque me los van a quitar de la mano. Claro, y además, ¿quién le dice que no? No, y a mí la iniciativa privada, volvemos a lo mismo. Si es privada, tiene todo el derecho del mundo. Porque genera empleo, paga los impuestos. ¿Entiendes? No, aquí no se respeta la pero la vivienda es un tema que yo no sé, vuelvo a decir lo mismo. Se ha perdido la costumbre de hacer las variedades García Escama, la variedad Victoria, la variedad tal. Mira que se hicieron cosas buenas en épocas anteriores. Ahora porque no se hacen, porque no les da la gana. No, y que vamos a ver que no se le está dando respuesta a una parte de la población que no tiene recursos para pagar 300.000 euros una vivienda. Entonces está surgiendo. Pero hay un derecho en la Constitución en el cual todo español tiene que tener una vivienda digna, y eso no se cumple, como no se cumple la mayor parte de todos los estos que hay en la... Lo que pasa es que a lo mejor no tiene por qué ser regalada, lo que sí tiene que dar a costo, por ejemplo. Bueno, lo que fuera, pero ¿qué no se hace? Y como no se hace, se encarece la privada. Hay cosas en la Constitución que no se cumplen nunca, y nadie protesta. Pero y la sociedad tiene, desde mi punto de vista, tenemos yo creo que un gran mal, que es que creemos que tenemos derechos pero no tenemos obligaciones. Y me explico. Yo asistí a viviendas donde pagaba 50 euros al mes, viviendas de Visocán, en Añaza, y la gente dejar de pagarla. 50 euros al mes. Eso no puede ser, si no pagas... Entonces... No, y después, no te hablo un mes. Oiga, póngame un ascensor porque... Yo creo que hay que pagar... Y una vez me contestó... En proporción de lo que... Pero 50 euros al mes. Claro que no, que es una tontería. Y tú tenías una paga de 400 euros, vamos, y tienes una casa digna. A lo mejor el dueño lo veías tomándose sus whisquitos ahí. Mira, lo digo porque lo veo. A mí me dijo uno una vez en mi cara que no pagaba porque tenían una humedad y no habían venido a arreglársela. Pues cuando tú compras una casa por ahí tienes que arreglarla y tienes que buscar la forma. Sí. No, pero después tampoco hay collons en las administraciones para decir, ¿usted qué lleva? 6 meses sin pagar? ¿A la calle? ¿A la calle? Tengo una lista de espera de 100 personas. Claro, pero el problema... ¿Por qué? Porque eso va en contra de... Luego viene el buenismo. Claro, el buenismo, los votos... Y el votismo. Claro, el votismo más que el buenismo. Que es más que el buenismo. Sí. O el votismo. Entonces, claro, porque es que
¿Cómo voy a ir yo en contra, por ejemplo, de un presidente de una asociación de vecinos? Si me vira a los vecinos. Eso lo he oído yo de político. Sí. Yo no puedo ir en contra de Luis Miguel porque es presidente de la asociación de vecinos de Padre Anchieta y tengo a 50 familias en contra. Sí. Claro. Entonces, si tú mides las cosas por las consecuencias del qué pasará, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Sabes lo que trae eso? Un desorden que después lo que hacen las cosas bien, dice, pues si esto hace lo que da la gana, yo también lo voy a hacer, pues si porque tengo yo que pagar y él no. Y eso es así, ¿eh? Yo vi en algunas comunidades de vecinos, de estas que te estoy hablando, de decir, yo voy a dejar de pagar, si Pepito Pérez lleva 2 años sin pagar, pues no le ha pasado nada y no me van a echar, y yo voy a dejar de pagar. Porque además tengo un niño pequeño y eso ya, lo van a echar al niño. No, el tema de los ocupas a mí, que eso me tiene ya enferma porque que no tenga protección una persona que tiene una propiedad que ha comprado, que no se la han regalado, sino que ha trabajado para comprarla, a mí me parece eso de verdad de lo peor. Y después el tema de los ocupas, menos mal que ahora ya salió una ley ahora que te dice que no tienes obligación de pagar el agua y la luz. No, es que encima... Tiene que salir una ley para que se apruebe. Pero el problema es que no tienen, o sea, automáticamente desde que entran tienen que echarlo a la calle porque es una propiedad privada. Yo creo que sí. ¿Entiendes? Mi punto de vista, por es que si no, es que la gente antes se hacían casas para alquilar, para alquilar. Ya la gente que tiene dinero no hace casas. ¿Pero para qué? Para que se me meta cualquiera aquí y yo tenga empiezas pagando, me parece muy bien, pero a los 3 meses deja de pagar y a ver quién tengo le mete tengo que pagar abogado y encima no me pagan. Yo siempre se los he contado, yo hace 4 años unos inquilinos dejaron de pagar, me costó 2 años en un juzgado, me costó más de 20.000 euros arreglar la casa porque destrozaron la cocina, destrozaron todo. Eso es otra. Y ya está. Sí. Entonces yo digo, ¿pero para qué quieres alquilar? La gente que tiene dinero no hace casa. No, porque se declararon insolventes. Claro, ya está. Y bastante logré que se fueran. Claro, la gente que tiene dinero y puede hacer casas no las hace para alquilarlas, no las hace porque es un riesgo. ¿Y para qué? Totalmente de acuerdo. En fin, hemos intentado en el tiempo que hemos estado aquí arreglar el mundo. No creo que lo hayamos logrado, pero por lo menos le hemos puesto voz a tantas cosas que nos suceden, porque aquí la experiencia, aquí hay dos personalidades importantes aquí que me acompañan. Estefanía Nada, recordarle, presidenta del mercado Nuestra Señora de África y presidenta de los mercados tradicionales de España. Luis de Miguel, un hombre vinculado a Fedeco durante 30 años o por ahí. 26, metido en la Confederación Regional de Comercio, infinidad, que saben la realidad de la vida. Saben la realidad de la vida y lo que ha ocurrido con los autónomos, con los negocios, todo este tipo de cosas. Y bueno, y yo creo que son personas muy experimentadas, muy válidas, que han dado grandes opiniones y que han servido para que esta tertulia también tenga nivel. Y que coste de eso que nos costaba dinero el mantener. Totalmente. Bueno, lo has dicho muchas veces. No. Totalmente. Y ahora aparte de eso, a lo suyo y tiene un sueldo. Exactamente. Y aparte de eso, que ahora nada. el problema que tenemos para representación del comercio, sobre todo el comercio pequeño, que no hay representación. Totalmente. No, esa es otra. Porque es lo que hablamos. Resulta que no interesa estar unidos. No interesa ponerse mal con el político de turno. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Yo siempre se lo he dicho a Luis, yo por eso no sirvo yo para político, está claro. Es decir, si todo es por el miedo entonces estás atado de pies y manos desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Totalmente. Y yo no quiero decir que cuando tú representas a alguien, tienes que representarlo a todas. Totalmente. Sin tener que... Totalmente de acuerdo. Y si no te vas, si no te coges otra cosa, te vas. No, yo no duraría ni, que duraría nada. Yo cuando ya decidí marcharme, ¿a quién ponía allí? Hablé con varios y tal, y dice, ¿cuánto pagan? Claro, mira, esto es altruismo. Lo que no se puede uno es vender al colectivo que tú representas. No lo puedes hacer, no debes. Lo que vi por ética.
A los políticos no les interesa que haya unidad. No. Ni reclamaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque siempre son cosas que complican más la asistencia, complican más la vida. Claro. Bueno, y lo entiendo, pero qué pena, porque la democracia se pierde, o sea... Hombre, efectivamente, yo creo que... Una pena, ¿sabes? Que haya personas, que no son todos, también es verdad que hay políticos que... De vez en cuando hay algunos por ahí. Pero hay algunos que piensan que cuando llegan al poder o a un puestito de nada, pues son dueños, se hacen dueños y no les interesa que la persona les diga o se pongan en contra de ellos, porque no, y entonces pues intentan... casi la soberbia del mando. Intentan por un lado o por otro, destruirte. Buscar la manera de darte... No, y el que levanta la voz no sale la foto. Claro. Que levanta la voz no sale la foto. Ese no sale. Tú eres un díscolo y un tóxico. Fuera. Yo me sentí perseguido desde el primer día. Lo que pasa es que con mi carácter y eso, a mí, que no me interesaba, yo tenía para vivir, no había manera de que yo me echara más atrás. Cosas... Y entonces te mandan los lobos. Los lobos que te dicen, no te preocupes que luego te hago director general de comercio enseguida si logras cargarte a este tío o pararle. ¿Esto qué es? Eso lo mismo. Sí. Yo no vivido, coño. Iba a decir la compra de viviendas acumula 8 meses consecutivos de caída, aunque el precio subió casi un 9% en el último año. Claro. Ahí lo dejo. Pero estábamos hablando y acabo de ver esto. Pero porque no se hacen viviendas, porque no... A ver, si tú las vendes, bien... Pero para alquilar, una persona que tenga, Para todo, pero que gente que tenga un dinerito guardado y dice, voy a poner 2 viviendas para alquilar, hacerla. No lo hace ya porque no se atreve. No, era una inversión que se hacía que estaba... Pero ¿cuántas viviendas se hicieron aquí? Pequeñas fortunas, que no eran gente que venía de Venezuela, que hacía, por ejemplo, un edificio de 3 o 4 viviendas y lo hacía. Ya no se hace porque hay miedo a alquilarla. Nada, absolutamente nada. Bueno, si esto tiene fundamento para que se hagan las cosas mejor, tendremos que volver. Como dice, amenazamos con volver. Jesús, ponnos la sintonía de la marcha militar del Paso Doble y las Canarias. Lo hemos reivindicado durante muchos años. Espero que alguien nos oiga alguna vez y que, si se puede, que es difícil, cambien un himno de Canarias que es para dormir en vez de voces más animosas. Por supuesto, nosotros está clarísimo, cada uno a lo suyo. Bueno, no puedo decir en antena sino Estefanía Hernández, Luis de Miguel, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo prestado, gracias porque, bueno, pues la amistad que tenemos, que las conservaremos, y que marineros somos y en la mar andamos, es decir, que nos veremos en un sitio, en otro, aquí, para allá, por alguna cosa, aparte de seguir con la amistad que tenemos. Reitero las gracias a Miguel Ángel González Suárez, el director del Centro de Iniciativas y Turismo, el director de la 10 Capital Radio, por tenernos aquí durante tantos años. Sabrina Martín, un beso fuerte como despedida y que, bueno, pues espero que haya sido agradable este programa. Recuerdos muy cariñosos para los fieles oyentes, que hay unos cuantos. Yo en el tiempo me he dado cuenta que hay unos cuantos. Y que bueno, pues... Hasta tres. Y darle las gracias por aguantarnos. Y también darle las gracias por aguantarnos. Bueno, pues saludos cordiales, la vida continúa y nos veremos seguramente en alguna cuestión nueva y futura. Saludos cordiales. Capital Radio.